El tema de esta noche es cómo orar. Y vamos a hacer una introducción un poco larga. El diccionario de la lengua castellana dice que orar es el ruego que se hace a Dios. El diccionario bíblico de Holman dice que orar es un diálogo entre Dios y su pueblo. Muestra que la comprensión de la oración se hará más productiva con el conocimiento que tengamos de Dios. Más conocemos a Dios, mejor oraremos. Y oraremos de acuerdo a su voluntad. Otro diccionario bíblico, W. Rand, dice que la oración es el ofrecimiento de las emociones y deseos del alma hecho a Dios en el nombre del Señor. Es la comunicación del corazón mediante el auxilio del Espíritu Santo. Si abrimos el libro de Romanos 8, me pasé, estoy por Corintios, chicas, perdonen, ando un poquito. Los primeros minutos son de nervios, pero ya me voy a calmar. 8:26, dice la Biblia. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que no sabe, no, está en una dificultad grande, un problema muy grande, que lo único que puede decir Señor, Señor? Bueno, ahí es cuando el Espíritu interviene. ¿Quiénes pueden orar? ¿Pueden orar todos los seres humanos? No, ¿quién dijo no? Muy bien. No, vamos a Proverbios. Si usted pregunta a cualquier persona en la calle, le van a decir que todos pueden orar, pero nosotros siempre vamos al manual que tenemos, Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Nosotros somos justos por haber sido justificados por la muerte de Cristo. Así que Dios oye a sus hijos. A los impíos no los oye. La primera oración que oye es cuando la persona recibe a Cristo en su corazón. Dios recibe los que se han arrepentido por fe y creído que Cristo murió por sus pecados y que resucitó y está a la diestra de Dios y está preparando lugar para nosotros. El Señor dijo en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, vida eterna, va al cielo. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto está en Hechos 16, el libro de Hechos, y cuando empieza la vida de Pablo, es un constante perseguirlo por predicar el Evangelio. Y por predicar tuvo un incidente con una muchacha que estaba haciendo escándalo, y él le sacó el demonio, y la gente se amotinó y lo empezaron a, bueno, siempre lo querían destruir, ¿no? Y lo llevaron preso. Y dicen que esa noche cantaban a Dios, al Señor. Y viene un terremoto muy grande, para los que no conocen la historia. Se movieron, dice la Biblia, los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas y se cayeron las cadenas que los presos estaban atados. Y el carcelero, cuando vio todo esto, me imagino que aparte del susto del terremoto, él se da cuenta que nadie se había escapado. Y lo primero que hacen los presos cuando se abren las puertas es volar, ¿no? Nadie se escapó. Yo pienso también que el carcelero quizás los escuchó a orar a ellos y a cantar. Y cuando él ve todo esto, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 31. Entonces, el carcelero, al igual que yo y muchas de ustedes, ya estuvo listo para orar. Segundo, tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5. No pedir lo que nosotros querramos. A veces Dios no contesta muchas oraciones porque no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. 15, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos pedir de todo, pero de inmediato nos recuerda el versículo conforme a su voluntad. La oración no es un recurso para inducir a Dios a cambiar del pensamiento, ni moverle la mano. Para ser efectiva debe ser de acuerdo a su voluntad. En ese espíritu Él oye la oración. ¿Cuántas oraciones Dios no habrá oído de mí, quizás de ustedes? La oración también tiene que ser hecha con fe. No para satisfacer nuestras pasiones. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debe ser acompañada con obediencia a la palabra de Dios. Tercer punto, ¿en qué lugar debemos orar? Podemos orar en cualquier lugar. No es que muchos creen que para orar hay que ir a una iglesia. No, podemos orar en cualquier lugar. En Jonás 2:1 vemos que Jonás oró ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. Él oró así, desde el vientre. Y alguien puede decir, pero estaba Jonás, estaba el pez, estaba el mar, quizás el agua lo cubría. Dios no lo puede oír. Dios oye porque Dios está en todo lugar. Una que Dios está en todo lugar y otra que Él es Él ha creado todo, Él sabe todo. Él ve lo que nosotros ni nos imaginamos. Él ve todo. Podemos orar. Vamos a 1 Samuel. Primera Samuel 1. Está la historia muy conocida de la madre de Samuel, de Ana. Y fíjense en que el versículo 1:13 dice que Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Así que podemos orar sin pronunciar palabras, pero con el corazón. ¿Puede oír Dios? ¿Sí o no? Sí, que puede. El versículo 12 dice que ella oraba largamente. Una oración bien larga. Algunas veces la gente se duerme cuando uno ora largo, pero la angustia de su corazón le hizo orar largamente. El versículo dice que también oró con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Así que Dios oye las oraciones en silencio. Dios nos oye cuando estamos llorando y hablando en nuestra mente, nos oye. El apóstol Pedro oró bien cortito en el mar de Galilea, en Mateo 14:30. Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Escuchó el Señor la oración? Sí, Dios escucha. Cristo es Dios, Dios escucha todo. Salomón en Primera Reyes 8:22, cuando dedicó el templo en Jerusalén, dice que oró levantando sus manos al cielo. ¿Dios lo oyó? Sí. Algunos dicen que no hay que levantar, otros dicen que sí. Pero la Biblia dice que si usted quiere levantar, pase, hermana, busque el lugar. Ok. Acá saquen de acá si quieren. Así que Salomón levantó las manos al cielo. Fíjense en que el Señor Jesús en Getsemaní
postró su rostro y oró. Mateo 26, 39. Y Lucas 22, 41 anuncia, dice otra cosa también de la misma oración. Oró de rodillas. Y Dios lo oyó. Y Dios nos oye cuando oramos de rodillas. Por lo general, los grandes hombres de Dios, cuando uno lee las historias, casi todos ellos oraban de rodillas. Los hombres que Dios usó para su gloria fueron hombres de oración. Elías era un hombre de oración. Vamos a andar un poco por la Biblia. Primera Reyes, Samuel, después sigue Reyes. Primera Reyes, 17. Es que para ser un hombre de Dios, un hombre que Dios use, o una mujer que Dios use, tenemos que ser cristianos de oración. En 17:1, Elías predice la sequía. Y en el 18:41 está la historia de Elías. Él le tocó su ministerio en el reino del norte, en Israel, abajo era el reino de Judá, y era un tiempo de tremenda apostasía. Habían abandonado completamente a Dios. El 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, que era el rey, que era un rey súper perverso con su mujer, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hubo sequía por 3 años y medio. Y saben, hermanos, en ese tiempo no es como ahora que hay grandes embalses que se junta el agua. No era, en esos tiempos necesitaban la lluvia si querían tener agua. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, él se postró en tierra, puso sobre su rostro entre las rodillas y así en esa posición oró. Y luego dice al criado, bueno, lo manda que suba y mira para el mar si viene alguna nube. Él estaba orando por lluvia. Y viene y le dice, no, después que se ve una nube como la mano de un hombre. Y lo hizo volver 7 veces. Y Dios contestó la oración. No había nubes en ningún lado. Nadie podía, una persona que común diría, este hombre está loco. No hay nada, ¿cómo va a llover? Pero Dios oye y contesta a sus siervos. Este hombre, Elías fue un gran profeta, fue el más grande profeta después de Moisés. Hubo muchos los profetas preciosos, pero él fue el más grande. Y para mí, la muestra es Mateo 17, 1 al 5, en la transfiguración. Cuando el Señor se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, apareció Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Mire, de tantos hombres del Antiguo Testamento vienen los dos ellos. Ahí hablaron con Dios en cuanto a lo que iba a venir para Cristo, o sea, la cruz. Daniel, el día fue usado por Dios en los días más oscuros para Israel. Hermanas, estamos viviendo en los días oscuros ahora. Ahora, si usted defiende el aborto, está loca. Si usted dice que los homosexuales es algo que Dios no tolera, usted está loco, es antiguo. Hermana, estamos viviendo en tiempos de oscuridad. Si usted mata un águila, va presa. Si usted puede tener 5 bebés y los puede abortar a los 5, eso está bien. ¿A dónde hemos llegado? Estamos en tiempos oscuros. Y hermanas, si no doblamos rodillas a pedir que Dios intervenga, también sé que estamos en los últimos tiempos. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar cada día que Dios ilumine, que nos use con los homosexuales para hablarles de Cristo. Ellos necesitan a Cristo igual que nosotros. Con las mujeres que se quieren hacer el aborto, tenemos que hablar
porque si nosotros callamos, dice la Biblia, que las piedras van a hablar. No sé cómo será eso, pero eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ha llegado el tiempo de oscuridad y estamos en el tiempo de Elías. Tenemos que ser valientes. Otro hombre que le estaba diciendo a Esther que este último tiempo para mí es un muchacho joven, Daniel, que admiro mucho y no sé por qué estoy pensando tanto en Daniel. Tengo un hermano que se llama Daniel, pero no estoy pensando en mi hermano. Estoy pensando en Daniel 6, 1 al 10. ¿Saben que el libro de Daniel en ninguna parte se menciona ningún pecado de Daniel? Nunca. Era un hombre recto, a pesar de ser joven. 6, 1 al 10. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que son como gobernadores, así. Recuerden que era un imperio que gobernaban todo el reino. Y entre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Para que den cuenta si alguien estaba perjudicando al rey. Pero Daniel era superior a todos. Y entonces los otros, el 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Y dicen ellos, no podemos encontrar nada en contra para acusarlo al rey, porque habían puesto estos gobernadores para acusar a la gente que estaba haciendo algo contra el rey. Y bueno, no se le encuentra nada. Entonces ellos le pidieron al rey que hiciera un edicto, que en 30 días, si alguno demanda petición de cualquier dios, con minúscula, dice acá la Biblia, u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado al foso de los leones. Y Daniel escuchó. ¿Recuerdan que era el 3 de los principales que estaban abajo del rey? Él escuchó y dice en el 10, cuando supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de Dios como lo sabía hacer antes. Él no tuvo miedo. Lo iban a echar al foso de los leones. ¿Lo habrán echado? Sí, lo echaron al foso de los leones, porque cuando el rey firmaba, dicen que leí hace mucho que a veces el sello estaba en un anillo, y cuando el rey sellaba, eso no podía ser derogado. Así que el rey se entristeció y buscó de cómo salvarlo, pero el anillo de él no le dio oportunidad. Y el rey va a ver, no pudo dormir, va a ver, y le dice, Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo. Y Daniel le responde. Quiero leer el versículo. Respondió al rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Un hombre de oración, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que sabía que Dios lo iba a cuidar. Y alguien puede preguntar, ¿y lo podían haber comido los leones? Si era la voluntad de Dios, si era la voluntad de Dios. Pero no fue la voluntad de Dios, porque Daniel no había terminado su trabajo. Así que, hermanas, oramos 3 veces al día. Si yo les dijera, agachen la cabeza y levanten las manos, yo sé que muchas no han orado hoy. Porque, hermanas, nosotros con el trajín, la casa, la comida, los niños, el celular, porque anoten lo que... Una vez a la semana le dicen cuánto tiempo usted estuvo en el celular, ¿sí o no? El mío me lo dice. ¿Cuántos minutos lo usa usted? Esos son los minutos que podría haber orado si dice que no tiene tiempo. Es cierto, hermana.
Así que no digamos que no tenemos tiempo para otras cosas, pero para orar no. Yo me pongo con ustedes. A mí el celular me ha hecho abrir más el ojo. Yo oro siempre, pero yo digo, sí. Y todavía a veces nos atrevemos a decir, no tuve tiempo. Eso quiere decir que somos mentirosas. Me incluyo. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento oraba continuamente al Padre. Mateo 26, 38 al 44, Marcos 6, 45 y 46, Lucas 6, 12. Hermana, si el Señor oró, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar? Si Él cuando tenía un tiempo se apartaba solo a orar, ¿cuánto más nosotras que estamos luchando con la carne? La reforma de hace 500 años, que el año pasado creo, 2 años atrás se cumplió, fue hecha a cabo con hombres de oración, hombres consagrados a Dios. Lutero, el otro día escuché que alguien dijo que Lutero oraba 3 horas antes de levantarse. Yo leí que oraba 4 horas, pero aunque sean 2 horas, hermanas, ¿cuánto oramos nosotros? Estos hombres fueron hombres de oración. Oraron y triunfaron, porque nosotros estamos aquí por la reforma de estos hombres de oración, porque la Iglesia Católica era un desastre. Que uno que ha estado leyendo, compré un libro en la librería y he estado leyendo, yo no puedo creer lo que era la Iglesia en ese tiempo. No nací en un hogar católico, pero no sé nada de ello, pero cuando me puse a leer, espantoso. Hermana, esos hombres, Dios no le permitió que lo mataran. Muchos perdieron la vida por defender la reforma. Y la reforma se hizo a base de oración. Otro hombre de oración. ¿No hay reloj por acá? No. ¿Qué hora es? Las 8, ¿no? Sí. Tengo tiempo todavía. Yo creo que me falta mucho, chicas. I'm sorry por ustedes. Otro hombre de oración que es mi favorito, pero del tiempo más, no tan reciente, pero el tiempo reciente, quizás alguna adivine, Jorge Mueller de Bristol. Bristol está en Inglaterra. Este hombre leyó la Biblia 200 veces, porque los hombres de oración son hombres que leen la Biblia. 200 veces leyó la Biblia, 100 veces la oró, la leyó arrodillado. Cuando estaba en el seminario, celebraba culto después que terminaban, y dice que se quedaban frecuentemente con los estudiantes, él juntaba a los estudiantes y oraban hasta la medianoche. No quiere decir las 12. A las 6 de la mañana volvía a llamar a sus compañeros para empezar otra reunión de oración. Alguien le preguntó si oraba mucho. Él contestó, oro algunas horas. Todos los días vivo en un espíritu de oración, porque también se puede vivir en un espíritu de oración. Tener el tiempo para orar, pero también, Señor, mira esto, Señor, ¿qué pasa con esto? Tener ese espíritu de oración, en vez de tener otras tonteras en la cabeza, porque a veces tenemos tonteras. Vivo en un espíritu de oración, oro mientras camino, cuando estoy acostado, cuando me levanto. Él también fue pastor. Millares de almas se salvaron a la respuesta de la oración. Yo sé que Dios elige, pero Él oró, y es nuestro deber orar por las almas. Porque si la Biblia dice que tenemos que orar, tenemos que orar. Dios elige, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo es importante, contestó, es que nunca dejó de orar. Este hombre construyó orfanatorios. Tenía creo que 8 orfanatorios. Cuando inauguró su primer orfanatorio, a la mañana siguiente arreglaron todo, y a la mañana siguiente fue él, salió de su casa y fue a ver, y se dio con la noticia que no había ni siquiera era para mujeres, no había ni una niña siquiera. Y cuando llegó la noche, dijo, ya sé por qué no hubo nadie.
porque no oré, no pedí por nadie, no pedí ni por una. Se postró en oración y a la otra mañana, cuando llegó, ya había una niña. Antes que terminara el mes, ya había 26 niñas en el orfanatorio. Este hombre también tuvo la peculiaridad o la bendición que él tenía el don de fe. Él pedía, y hay hombres que Dios ha usado esta clase de hombres, pedía y Dios le concedía. Müller llegó a tener 5 edificios con espacio para acomodar a 2.000 personas, niños y la gente que los cuidaba, porque necesitan gente las mujeres y los hombres que cocinen, limpien, hagan todo eso. Nunca pidió dinero para nada. Hermanas, nadie puede vivir sin respirar. Tampoco se puede vivir sin orar. Y quiero leerles algo de él. En el año 1898, a la edad de 93 años, la última noche antes de partir con Cristo, y se acostó esa última noche sin haber mostrado ninguna señal de disminución en su fuerza física. Acuérdense, tenía iglesia. Se acostó como de costumbre y a la mañana había sido llamado al cielo, según la expresión de un amigo al recibir las noticias, que así explicaba la partida, que el querido anciano Müller desapareció de nuestro medio para irse al hogar celestial. Cuando el maestro le abrió la puerta y lo llamó, tiernamente le dijo, ven, eso dice él, pero no sabemos cómo es todavía la entrada al cielo. La Biblia dice que entramos al cielo, pero yo no sé si me va a recibir el Señor o quién. Los periódicos publicaron, miren, ¿no? Los periódicos publicaron medio siglo después de su muerte la siguiente noticia. El orfelinato de Jorge Müller permanece como una de las maravillas del mundo. Desde su fundación en 1836, la cifra de aportaciones que Dios ha concedido únicamente como respuesta a la oración llega a más de $20 millones. Y el número de huérfanos atendidos hasta ese tiempo, porque el orfanatorio sigue, hasta ese tiempo era de 19.935 huérfanos. A pesar de que los vidrios de cerca de 400 ventanas se quebraron recientemente por las bombas en la Segunda Guerra Mundial, todavía las oraciones de Müller lo cubrían. Ningún niño ni ningún auxiliar resultaron heridos. Un hombre de oración. Hay mucho para contar de él, pero quizás otra vez, porque a mí me fascina él. Ahora, eso es introducción. ¿Cómo orar? Hay 6 pasos para orar. Primero, adoración y alabanza. Segundo, confesión. Tercero, restitución. Cuarto, acción de gracias. Quinto, intercesión por otros. Y petición para mí. Lo último. Adoración y alabanza a Dios. A veces nosotros empezamos, Padre nuestro que está en los cielos, te pido. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Usted iría bueno, no sé si usted es republicana, pero usted iría al presidente y le diría, le pido. Saludaría, ¿cómo está, señor presidente? Y ya cuando habló un poquito empezaría, ¿no? Pero ¿a quién llegamos? A Dios, al Altísimo. La adoración se entiende de manera más completa, esto es lo que dice el diccionario, como interrelación entre la acción divina y la respuesta humana. La adoración es la respuesta humana ante la revelación personal del Dios Trino
incluye donde Dios se revela a sí mismo, la relación espiritual y personal por parte del adorador con Dios por medio de Jesucristo. Y tercero, la respuesta del adorador en devoción, humildad, sumisión y obediencia a Dios. Diccionario Bíblico de Holman. Alabanza. Es una de las muchas respuestas de los seres ante la revelación que hace de sí mismo. Alabanza proviene de una palabra latina que quiere decir valorar o apreciar. Por lo tanto, alabar a Dios es proclamar su mérito o valor. Diccionario Bíblico Holman. Él se ha revelado en la Biblia, y hago yo como es él. ¿Cuál es el libro más fácil para mirar? Los Salmos. Si yo quiero saber quién es Dios, y empiecen a leer los Salmos, cuando dice, Él es santo, Él es perfecto, Él es misericordioso. Ahí conocemos a Dios. Y otra forma también, la creación. ¿Quién hizo la creación? Dios hizo la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo cuando estoy frente al mar, cuando estoy frente a las montañas, no puedo decir más que gracias por lo que has hecho. Te alabo y te adoro. Así que la Biblia es, como sé, cuando yo estoy adorando, busco un salmo y lo empiezo a leer y hago hincapié en lo que Él es, lo que Él es. Yo soy misericordiosa algunas veces, otras no. Dios es misericordioso cada día, cada día. Entonces empezamos alabándole por lo que Él es. No empecemos, Dios, dame. Estamos como los niños, kimi. Una vez un nieto me decía, le di una cracker, me dice, no, kimi, y quería que le tuve que dar un montón. Nosotros somos así, pero no vino a decirme, grandma, please, I want that. La madre no lo oyó si no lo hubiera dado, pero así somos nosotros. Miremos hombres de oración y volveremos a mi amigo preferido, Daniel. Hubiera sido mejor hablar solamente de Daniel. Daniel 2, 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios que está orando, de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. 2:20. El 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo esconde, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Es que el rey había tenido un sueño y quería que los magos y los adivinos, cuando él se despertó y no se acordó del sueño. Hace poco a mí me pasó que me quería acordar y no me pude nunca acordar. No lo tenía Daniel a mano. Pero los adivinos no pudieron, nadie le pudieron revelar el sueño, entonces la orden del rey fue que maten. Y alguien dijo, y Daniel iba a ser muerto porque él también estaba arriba. Entonces, cuando Daniel se enteró, le dijo, no maten a nadie. Y él se puso a orar para que Dios le revelara el sueño. No lo reveló él, Dios le reveló. ¿Y a quién le da la gloria a él? Le da la gloria a Dios. Así empezó. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Lo revelé, ¿no? Yo lo hice. No lo hizo él, lo hizo Dios. Y él reconoció. Hermanas, si tenemos algo, si tenemos primero la salvación o lo que tengamos, lo tenemos por Dios. Y a él le tenemos que dar la gloria y la honra. Otro hombre en el Nuevo Testamento, Efesios. Pablo, me voy a adelantar un poquito a Henry, pero saben que yo no soy Henry para nada. Dice Pablo en el 3:14, por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre la familia en los cielos y la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor podáis plenamente capaces de comprender todo, sobre todo los santos. Yo no me quise poner los anteojos, pero cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, sea el poder, según el poder que actúa en nosotros. Y termina él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Él dio sus rodillas para orar por los creyentes de Éfeso. Él observa la paternidad de Dios, Él es Padre. Como asimismo su posición de creador y sustentador de todo. Yo no puedo entender cómo la tierra no se cae, hermana. No, yo he buscado de entender, no sé si soy muy cabeza dura, pero yo no puedo entender que la tierra que está un poquito así no se cae. ¿Quién la está sosteniendo? Dios. Él ora, fijemos que no pide por cosas materiales, pide por lo espiritual, para ser fortalecidos en el hombre interior. Y alcancen a comprender del amor de Cristo. Esta oración es un modelo. El amor de Cristo es tan grande que escapa a nuestra comprensión. Yo no puedo entender cómo Cristo me salvó a mí sabiendo cómo soy yo. Yo no entiendo. No sé si a usted le pasa lo mismo. Quizás no. Quizás usted es más buena. Y que le dé y nos da las cosas más abundantemente de lo que le pedimos. La imaginación humana no puede comprender. Por lo consiguiente, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Lo que yo no puedo entender, como sé cuando pienso en los astros y todas cosas, a Él sea la gloria. Si Él cuida que una estrella no se me parta la cabeza, ¿cómo no va a cuidar mi vida? Pero le demos la gloria a Él. El segundo punto, confesión. Hermanas, a veces pedimos perdón cuando terminamos la oración. Si nosotros miramos cómo es Dios, tenemos que pedir perdón. Si cuando yo miro que Él es recto, Él es justo, Él es puro, tengo que pedir perdón. Si adoro a Dios poniendo mi sentido en lo que digo, debo mi pecado. Si lo alabo por ser perdonador, mi deber es confesar lo que hice mal. Esta parte de la oración yo pienso que tiene que ser en privado. No puede ser en la reunión de oración, porque a veces nuestra lengua se va a contarle a otro. Es algo privado. Creo que así lo pienso yo, cuando oramos a solas con Dios. Si queremos que Dios nos oiga, debemos ponernos de acuerdo con lo que hicimos mal. Ponernos de acuerdo con Dios es decir del pecado lo que dice Dios. Tenemos que perdonar cuando nos hacen algo. Mateo 6, 12, 14, 15. Perdonamos porque si no, Dios como Padre, a veces nosotros perdemos la mente, no nos damos cuenta de esto. Si no perdonamos, Él tampoco nos va a dar el perdón paternal a nosotros. Necesitamos el perdón paternal todos los días. Es lo mismo que esperamos de nuestros hijos. Si hacen algo, que piden perdón. ¿No es así usted? Ok. Judicialmente quiero aclarar que fuimos perdonados cuando Cristo nos salvó. Fuimos perdonados de todos los pecados. Todo, aún los pecados que voy a hacer antes de morirme. Pero acá estamos hablando del perdón que tenemos que tener unos a otros. No crea usted que si no crea que Dios la va a oír hasta que no perdone. Así que es importante la confesión. Y lo tenemos que hacer todos los días, hermana. Porque siempre algo se nos atraviesa y pecamos. Si nos examinamos,
Siempre hay pecado para confesar. Los hombres que han vivido cerca de Dios y han tenido poder en el ministerio y en sus vidas diariamente, y las mujeres también, han sido creyentes que confesaban sus pecados. Y algo dijo Henry de los puritanos, que los puritanos, yo miré un libro, pero qué pena, estaba en inglés, que ellos vivían confesando, y por eso eran puritanos, porque eran hombres realmente de Dios. ¿Quiere ser una mujer de Dios? Viva en confesión, confiese. A veces, hermanas, son cosas chiquitas, pero son pecaditos. Dice Cantar de los Cantares, cazadme las zorras pequeñas, esas que echan a perder las viñas. Viñas, las plantas que dan uva. Entendemos, porque a veces digo cosas que no entienden otros. Las pequeñas zorritas que uno dice, no pueden hacer nada, no cazármelas porque echan a perder la viña. Y hay cositas chiquitas que echan a perder nuestro testimonio. Por eso, hermanas, a veces no tenemos poder cuando queremos presentar el Evangelio. Volvemos a mi preferido, Daniel 9:3. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El cilicio era una ropa áspera como de cabra, que se la ponían arriba del cuerpo y se tiraban ceniza en la cabeza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Y aquí empieza, estaba por cumplirse los 70 años que ellos iban a estar en cautiverio en Babilonia. Y él leyó los libros. Otra cosa, como dije recién, el hombre que confiesa o la mujer es la persona que abre el libro. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos. Hermanas, son las 8. Lo quisiera achicar un poquito. Lo interesante, como dije, los que más meditan la Biblia son los que más confiesan su pecado. Por más sensibles, son más sensibles y obedientes a confesar. Cuando amamos la Biblia y la oración somos más sensibles. Daniel de 9 al 14, léanlo ustedes. Un creyente llamado Brooks dice 7 cosas de la confesión de Daniel y del pueblo judío. Él dice, hemos pecado. ¿Recuerdan que cuando lo tiraron a la fosa de los leones dicen que no encontraron nada en él? ¿Se acuerdan? Pero miren, acá él se incluye. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas, no hemos obedecido a tus profetas, no hemos obedecido a nuestros príncipes. ¿Acaso no somos iguales? En lo que está hablando Daniel, que estaban en cautiverio, a él lo llevaron bien jovencito, se cree que tenía 14, 15 años, cuando fue tomada Jerusalén por Nabucodonosor. Llevaron a Judá a cautiverio por pecado, porque Dios dijo hasta acá llegamos, y fueron al cautiverio, y ya se estaban por cumplir los 70 años. Y hermanas, somos iguales. Nos apartamos, tenemos que estar cada rato, vivir obedeciendo y confesando, obedeciendo y confesando. Otro hombre que vivió cerca de Dios fue Isaías 6, 1 al 6. Leamos Isaías. Ya, en la que muchas ya saben de que lo voy a leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Miren lo que dice Isaías. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, Jehová de los ejércitos.
Si nosotros tuviéramos, esta fue una visión que él tuvo, si tuviéramos esa visión, nosotras, qué diferentes seríamos. Y voló hacia mí uno de los serafines y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y bueno, después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, heme aquí, Señor, envíame a mí. Quizás el Señor no nos envía a hacer el ministerio porque estamos en pecado y debemos confesar. Porque fijémonos que ahora, cuando Dios pide, Él dice: yo estoy listo, envíame a mí. Él pensó que estaba muerto, pensó que iba a morir viviendo con gente igual a él. Él necesitaba una limpieza interior. Dios lo estaba llamando al servicio. Carbón encendido que tomó del altar significa purificación. El hecho que use carbón del altar nos recuerda que se perdonan todos los pecados por medio del sacrificio del templo. En el pueblo de Israel tenía un día que se llamaba el Día del Perdón. Y ahí mataban los animales y de ahí viene esto. Y apunta al máximo sacrificio de nuestro bendito Señor. Después Isaías estaba listo para servir. Nosotros empezamos la oración adorando, alabando por lo que es santo, misericordioso, bendito, creador, etc. Luego necesitamos confesarnos nuestros pecados. Necesitamos el perdón paternal, hermanas. Mientras vivamos aquí en la tierra vamos a luchar siempre con pecado, siempre. Estamos estudiando con unas chicas el libro de Santiago y me impresionó Santiago 4:5, que dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Está difícil este versículo. Dicen que es uno de los versículos más difíciles de la Biblia y que no está registrado en ningún lado. Y esto es lo que está queriendo decir, que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela para pecar. No es el Espíritu Santo de la cual está hablando el versículo. Es nosotros. Nosotros estamos regenerados en el Espíritu, pero la carne no está regenerada. Porque si estuviéramos regenerada, no pecaríamos. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando estamos en el cielo. Tenemos la tendencia natural al mal. Al ver a alguien si estoy diciendo algo. Tenemos esa tendencia. Si alguien, por favor, párese y lea un versículo para confirmar. Pero tenemos la tendencia. Tenemos esa tendencia. El versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios suministra gracia mayor o mayor gracia para poder luchar contra el pecado. Si nos sometemos a Dios, nos alineamos con Dios, podemos resistir al diablo y al pecado. Y el diablo dice, huirá de nosotros. Acercarnos a Dios es tener comunión íntima, es poner más tiempo en la oración, más tiempo en la palabra. Más cerca vivimos de Dios, menos pecamos y seremos impelidos y también vamos a ser más impelidos a confesar. A veces, les cuento algo cortito y chistoso. Cuando yo era bien chica teníamos negocio y me mandaron a comprar pan y me dijo mi mamá: anda a sacar dinero desde donde estaba el dinero de la caja, y yo saqué 25 centavos de más y me compré un helado. Y recién ahora, que cómo es el Espíritu Santo. Y ya mi mamá y mi papá se murieron. Y me quedé con esa carga, que pequé. Pequé, ¿no? Y bueno, ese es uno chiquito, pero hice muchos otros. Y esto lo cuento por el título que sigue, restitución. Mi deber era, en ese tiempo no es como ahora que se le da dinero a los hijos. A nosotros no nos daban un centavo, éramos 8. Pero yo le tendría que haber
no podía darle 25 centavos restituir, pero por lo menos tendría que haber confesado. Después de pedir perdón, viene la restitución. Poco se habla de eso, pero es bíblico. Número 5. Número 5. Número 5, 5 al 7. Números, no sé por qué hay tanto ruido, números 5, 5 al 7. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres preva Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Esto es hacer restitución. Mis oraciones pueden ser estorbadas si no hago restitución. Si he tomado algo que no era mío y no lo he devuelto. Yo me acuerdo de una persona, nadie de acá porque era él, tenía la costumbre de pedirle al vecino del frente la pala y todo, pero nunca la devolvía. Y al último el pobre vecino lo que hacía, me golpeaba a la puerta, porque era mi ex marido, y venía y se llevaba lo que él... Eso está mal, hay que devolver lo que a uno le prestan, lo tiene uno que devolver. Y si lo rompió, tiene que comprar uno. Es el acto de devolver lo que se ha dado equivocadamente, de reemplazar lo que se ha perdido o dañado. Ya no tengo tiempo para leer tanto, pero ¿alguien se acuerda de la tsunamita? Que era viuda, que llegó Eliseo y Elías. ¿Eliseo o Elías? Eliseo, porque ya es Segunda Reyes. Y se le murió el niño, él oró, lo levantó, pero se tuvo que ir porque había hambre, y se tuvo que ir a la tierra de los filisteos, y cuando volvió, estaba el rey hablando con la persona que acompaña al profeta, que ahora no me viene a la mente. Ese. Y le estaba contando de lo que hacía Elías. Y justo entra la mujer y venía a pedir, venía de Filistea y le vino a pedir por sus tierras y por sus propiedades. Venía a pedir restitución. Eso es restitución. Ella se fue por causa mayor, no había que comer, pero ella quería que le devolviera. Eso es restitución. Jesús confirmó implícitamente, aunque en el Nuevo Testamento no habla de esto, lo que pasó con Zaqueo. ¿Se acuerdan cuando conoció a Cristo? Él cobraba los impuestos para los romanos, porque el romano era el imperio que gobernaba en Judea, y él, si tenía que cobrar $10, cobraba 40, un suponer. Eso es robar. Entonces, ¿qué dice él? Si en algo veo, lo devuelvo en 4 tantos. Eso es restitución. Pero, Mateo 5, así que no está en el Nuevo Testamento, pero implícitamente sigue en efecto. Mateo 5, 23. No. Ay, estoy en Marcos, con razón. Mateo 5. 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero, hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Saben? Acá se está hablando, si hay un problema, porque son 2 personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos está diciendo, antes de ir, en ese tiempo todavía estaba el templo, antes de llegar
a las ofrendas, a lo que tenían que hacer en el templo, antes que nada ve a arreglar el problema con tu hermano. Arrepiéntate si has pecado. Busca la solución. Perdónense, que la amistad vuelva a quedar como antes. A veces se dice, yo perdono, pero esa persona no la miro más. ¿Eso es perdón? Eso no es perdón. Todavía siguen enojados. Así que hay que restituir la amistad. Y tienen que quedar como antes y aún amarse más. Así que la ley sigue en vigencia. Cuarto paso, acción de gracias. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Quién lo dice de memoria? Está cortito. ¿Nadie? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es otro elemento de la oración. La acción de gracias, hermanas, hay que ser agradecidos. Por todo nos da. La mayoría del tiempo nos pasamos quejando. Si a quién le gusta tener un hijo que todo el día se queja, que la comida no le gusta, que el pantalón que le compraron no le gusta, que nada le gusta, nadie le gusta, nunca agradece nada, ¿saben? Nosotros somos muchas veces iguales que nos ha pasado con nuestros hijos. Tenemos la salvación, que es lo más grande, la salud, el techo, la comida. La libertad que tenemos en este país. Raramente se escuchan oraciones donde se agradece. Esto es una contradicción en un creyente que no agradece. Leí algo que quiero compartir. El malo y el desagradecido son hermanos gemelos. Cuando una persona deja de ser mala, se convierte en agradecida. En un periodo de gran aventura, los primeros colonos aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, se hizo una proposición en unas asambleas públicas a llamar un día de ayuno. Estos eran creyentes de Inglaterra que vinieron a Estados Unidos huyendo de la persecución. Un anciano labrador se levantó y dijo que estaban provocando al cielo con sus quejas. Y pasó revista todo lo que tenía. Era un tiempo de mucho frío y parecían escaseando la comida. Y dice que pasó en lista todo lo que tenía. Tenían mucho más que agradecer y propuso que en vez de hacer un día de ayuno se celebre un día de acción de gracias. Y esa costumbre ha quedado todavía. Pero yo me pregunto, es un tiempo que acá se usa para comer, quizás emborracharse. ¿Da gracias a usted ese día? Si lo dará o no, pero no tenemos que esperar un día. No voy a decir, no, hoy no voy a dar gracias con 2 horas porque va a llegar ya noviembre. No, tenemos que ser agradecidas. Debemos ser agradecidas, como dice 1 Tesalonicenses 5:18, en todo. No por todo. Pablo dice y enfatiza que esta es la voluntad de Dios. Un ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento, porque todos la saben de memoria, es Job. Cuando perdió todo y él reconoció, aceptó la voluntad de Dios, había perdido los animales, los hijos, todo, se quedó él y la mujer sin nada. Aceptó la voluntad de Dios sin quejarse ni blasfemar a Dios por sus tragedias. La soberanía de Dios controla todo. De todas las circunstancias, cuando se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnuda volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nada habla con mayor del andar de Dios que la continua gratitud. Ejemplo, no tengo que agradecer un ejemplo, ¿no? Porque yo no tengo hijos varones. Si yo tengo un hijo borracho, no tengo que estar llorando, ay, Señor, gracias por mi hijo borracho. No, estaría loca, ¿no es cierto? Pero sí, en todo, porque ¿saben qué? Esa borrachera de mi hijo, un ejemplo, ninguna de mis hijas es borracha, pero un ejemplo.
Eso que pasa me lleva a mí a orar por su salvación, me lleva a mí a orar por la gente que se emborracha, me lleva a mí a clamar al Señor. Así que no porque es un borracho, sino en todo. Señor, usa esto en mi vida para ser un mejor ejemplo. Usa esto para que Él vea, que vea en mí algo distinto. Y así podemos crecer en dependencia. Mi fe y oro con más fervor por la salvación de mi hijo. Sí le puedo decir, Señor, gracias, porque este problema me acercó a ti. Yo andaba un poquito extraviada. Los hermanos quizás en la iglesia no se daban cuenta, pero yo andaba, porque a veces venimos a la iglesia y por dentro es otra cosa, ¿no? Venimos así a decir, acá estoy. Esto me ha llevado a reaccionar en mi vida espiritual. ¿Ves? Lo que está pasando con mi hijo me ayuda a mí. Filipenses 4:6, hay 3 preciosas mandatos. No os afanéis por nada. Yo a veces me afano por todo. Orad por todo y agradeced en todo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Siempre seremos asidos cuando meditemos en todo lo que Dios ha hecho en nosotros. En la carta Filipenses, otra carta preciosa, hermana. Es impresionante que esta carta, escrita desde una cárcel, el apóstol Pablo 15 veces habla de gozo, me gozaré. 15 veces habla del gozo. Solamente en Filipenses 3:18 dice que lloraba por los enemigos de la cruz de Cristo. Es la única vez que dice que él llora por los enemigos de la cruz. Pero, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos presas? Y otra cosa impresionante, en el 2:18, pide a los filipenses que se regocijen con él. Se regocijen con Pablo en la cárcel. La cárcel de ese tiempo no son como las de ahora. Estaban atados a un... Y no sé si en una de las cárceles dice que era la de más adentro. ¿Somos agradecidas como Pablo? ¿Qué haría yo si estuviera presa? Me levantaría llorando y pasaría el día llorando y me iría a dormir llorando. Pablo no lo hizo así, porque era agradecido. Ahora, hermanos, 5º paso, recién viene la intercesión. Interceder por la familia. Ustedes después, cada uno hace lo que quiere. Yo oro con un cuaderno. Y yo después de hacer todo lo que dije antes, yo primero que nada oro por la salvación de mis nietos, de mis sobrinos, los más cercanos a mí. Por más de 30 años oré por una hermana y se convirtió. Y de paso, si se acuerdan, parece que tiene un cáncer desparramado por el cuerpo. Si se llama Lidia, si quieren orar por ella, me pidió otra de mis hermanas. Pero Dios contestó, y contestó a las oraciones. No solo es interceder en oración, si usted tiene hijos inconversos, nietos, hermanos, padres, sino, hermano, que ellos vean que usted es distinta. Porque con un lado les predicamos, pero con el codo destruimos. Tenemos que vivir distinto. Tenemos que vivir distinto. Dios si Dios nos ha cambiado a ser ejemplos, la familia mira nuestras vidas. Ven a Cristo en ti y en mí. ¿Saben que muchos de nuestros familiares nunca leyeron la Biblia? Pero la única Biblia que leen es la tuya y la mía, mi vida. ¿Están viendo? La ven sus hijos a orar, a leer. Yo tengo 2 hijas que me llaman cuando algún compañero está enfermo, mami, ora por y me da el nombre, yo ahí nomás lo anoto. ¿Por qué me lo piden? Porque oro, si no, no me lo pedirían. ¿Hacen esto sus hijos? Leí de una esposa que intercedió, tenía un esposo inconverso, y oró, le dijo a Dios, bueno, Dios mío, voy a orar por 12 meses, a las 12 del día, solo por mi esposo. Llegaron los 12 meses, no pasó nada.
voy a probar 6 meses más. No, voy a probar hasta que me muera. Siguió orando. El día que cumplió los 6 meses, ya eran 18 meses, el esposo llegó y parece que trabajaba todo el día porque llegó y dice que pasaba al comedor a comer, a cenar, y en vez de entrar al comedor se entró al dormitorio de ellos. Y no salía, y no salía, y no salía, entonces ella fue a ver qué estaba pasando. Y cuando entró, pidiendo misericordia a Dios por la salvación. Dice el autor que escribe el libro que ese hombre fue usado por Dios. Él estaba elegido, yo lo sé, pero esta fue una mujer que clamó, clamó, clamó hasta que Dios la oyó. Yo no estoy hablando contra la elección porque creo en la elección, Dios elige, pero ¿clamamos nosotros? Esta mujer lo hizo. Interceda por tu familia. Segundo, yo sigo después de eso, ore por los pastores de la iglesia, por Henry, John MacArthur, Mahoney, Josías, por los misioneros que conocemos. Yo oro con cuaderno, anote el nombre de los misioneros, los que han salido del seminario. Interceda por los ministerios de la iglesia. Y después, primero para la familia, la iglesia. Después, interceda por los hermanos. A veces nos dicen, ora. Y hermanas, si yo no anoto, yo me olvido. Después la veo a la mujer y me siento mal. Entonces yo soy mujer de anotar. Anoto, oro, y cada tanto, ¿cómo están? Oremos por los enfermos. Pablo intercedía, Filipenses 1, 3 al 8, Filemón 4 al 7, intercedía por, dice, cada día. Interceda, hermana, por el presidente de su país. Cada una acá hay de un montón de países. Interceda por la salvación de él. Interceda por las autoridades de este país, como dice Primera de Timoteo 2, 1 al 3, para que vivamos quieta y reposadamente. Intercedamos, hermanas, qué privilegio tenemos de poder orar por nuestros presidentes, por aquellos que están pasando hambre, culpa de los malos gobiernos. Ore por su presidente, ore por él. Y miren todo lo que he hablado. Recién intercedo por mí. Y me doy cuenta que no tengo que interceder por nada. Tengo de todo. Pero pidamos lo que necesitamos, no lo que queremos. No pida un Rolls Royce si usted no le alcanza ni para la bicicleta. ¿Ok? Porque somos así, hermanas. Pidamos por lo que necesitamos, no por lo que queremos. Oremos por sabiduría, discernimiento, amor a la palabra. Que nos hagas mujeres de oraciones, fieles al Señor, que nos amemos unas a otras, que vivamos ante la expectativa del arrebatamiento. Otra cosa que hemos perdido es el arrebatamiento. El Señor mismo, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados junto con ellos en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Nos hemos olvidado. En mí, yo me crecí con un padre que esperaba cada día el arrebatamiento. Y estoy hablando de 70 y pico de años atrás. ¿Estamos pensando en eso? Porque eso también nos va a purificar. ¿A dónde viene a encontrar el Señor? Si Él viene. Eso nos purifica. Que pensemos, como dice Efesios 2, 4 al 6, que este mundo no es nuestro hogar, ya estamos sentados en lugares celestiales. Después sí, podemos pedir por salud si usted está enferma. Pida por salud. Si está enferma, pidamos porque es bíblico pedir. Y pidamos, Señor, pidámosle a Dios, confiando que va a suplir lo que necesitamos, no lo que yo quiero. Porque dice la Biblia, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Yo sé que en este país no tenemos un vestido, tenemos varios. Así que, hermana, y no un par de zapatos, tenemos varios. Así que tenemos por demás para agradecer a Dios. Así que adorar y alabar a Dios
confesión de pecado. Ahora, si usted no tiene que restaurar algo, no busque una cosa que no existe. ¿Me entiende? ¿Entiende lo que le digo o no? Agradecer, todas tenemos que agradecer. Interceder por otras, todas tenemos que interceder. Como dije siempre, pensando en nuestra iglesia, pensando en los que están en eminencia. ¿Recuerdan que dije por los pastores, por los misioneros, por los ministerios? Y al último pedir para mí. Y no vaya a querer hacer esta oración mañana, porque si no usted se va a ir y acá va a estar la luz apagada, porque va a orar bastante. Esta es una oración es un bosquejo para hacerle en el momento devocional, en el momento que nosotros tenemos tiempo para estar a solas con Dios. Durante el día podemos seguir orando. Acuérdense, podemos estar limpiando y orando, porque es nuestra mente conectada con el cielo. Así que ojalá les sirvan y también que amemos el libro, porque este libro nos redarguye, nos exhorta y nos alienta. Que Dios les bendiga. No sé si ha suplido la necesidad de su corazón, pero a mí me hizo bien hablar de la oración, porque tenía algunos asuntos que arreglar en mi corazón y gracias a la clase el Señor me ayudó. Que sea el nombre de Jehová bendito. Oremos. Gracias por este tiempo y Señor, ayúdanos a ser mujeres de oración. Ayúdanos a clamar por aquellos que no te conocen, por nuestra familia, Señor, y ayúdanos también a ser adoradores tuyos, Padre. Ayúdanos a confesar el pecado, Padre, constantemente. Señor, que vivamos vidas distintas. Si en esta noche nos proponemos con tu ayuda, porque en nosotros no hay fuerza, con tu ayuda podemos ser mujeres que transformen el mundo, que transformen el hogar y que transformen la iglesia, Padre, sin tomar el liderazgo sobre los hombres, entre las mujeres. Te damos gracias por esta noche y te damos gracias por esta oportunidad y pedimos que tú consueles a Lucía, especialmente a sus hijos que no te conocen. Pedimos que tú obres en este tiempo de dolor. Y también pedimos que la sostengas a ella y también por Irma, que está pasando este problema de salud un poco fuerte, en que tú también la restablezcas. Gracias por todo lo que hacen y también bendice los alimentos en la mesa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.